Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a la Revista Peruana de Derecho de la Empresa por esta gentil invitación a esta mesa redonda el día de hoy, donde vamos a hablar sobre diversos temas de derecho arbitral. Mi participación el día de hoy trata de presentarles justamente el artículo que he escrito en coautoría con el profesor José Enrique Palma Navea, que trata sobre la impugnación de las decisiones arbitrales. Y lo que se va a abordar en el artículo, porque no les puedo contar todo porque tienen que leerlo, es sobre el sustento dogmático y legal de los recursos de reconsideración y anulación de decisiones arbitrales, descubriendo los puntos comunes y divergencias entre los medios impugnatorios en el derecho procesal y el derecho arbitral, aunque sin negar sus elementos comunes y pragmáticos, además de poder ver los incidentes y características de cada recurso, incorporando una exposición de los criterios del Tribunal Constitucional para proceder al tema vinculado al amparo. Y a manera de introducción podemos hacernos la pregunta: ¿qué pasa cuando una fuerza imparable colisiona contra un muro inamovible? Que si la respuesta es que nunca se intersectarán y correrán en paralelo. El Estado nunca dejará de existir, y si lo hace no desaparecerá las prestaciones de servicio público de administración de justicia. Pero el arbitraje tampoco ha dejado de evolucionar. Desde hace muchas décadas ha cobrado ingente relevancia en la sociedad peruana, volviéndose un mecanismo de resolución de controversias que es muy atractivo, sobre todo desde el punto de vista de su eficiencia. Entonces, en un contexto como el que tenemos, el dilema de la intervención del Estado en la justicia privada es uno más cercano a las paradojas que a los teoremas. El Estado busca siempre medidas para intervenir e impregnar, y el arbitraje busca medios para continuar existiendo o para continuar moviéndose. Eh, Sin embargo, el comercio del mundo moderno exige una delimitación clara de atribuciones y una diferenciación de ámbitos de facultad. En este contexto, el arbitraje, en su devenir y evolucionar, va creando instituciones inicialmente tomadas prestadas por la teoría o por lo que tradicionalmente conocemos como el derecho procesal, y crea a partir justamente del derecho procesal instituciones propias de sí mismas, instituciones sui generis que van adquiriendo una cierta autonomía. Tal es el caso de esta garantía impugnatoria que pueden existir en las decisiones que se toman en el marco de los arbitrajes, ¿no? Entonces, la idea es presentar el tema de los medios impugnatorios desde el trasfondo, la interrelación es Estado, arbitraje y la comunidad pragmática de la teoría procesal y la teoría arbitral. Además, ver los temas estructurales y procedimentales de los recursos de reconsideración, anulación del arbitral y sus particularidades, ¿no?, dentro del derecho peruano para el control judicial y constitucional de las decisiones y con ello la esperanza de poder contribuir a una tentativa respuesta a la pregunta inicialmente planteada. Ni el Estado ni el arbitraje se intersectan. El arbitraje sigue evolucionando a lo largo, a veces, de este muro del Estado. Y justamente dentro de estas teorías que nosotros podemos ver, es necesario hacer referencia a la teoría impugnatoria. Y cuando hablamos de teoría impugnatoria, eh, es necesario introducir una diferencia de la teoría impugnatoria arbitral y la teoría procesalista, puesto que un profundo estudio de la teoría del proceso puede afirmar que existen algunos inconvenientes conceptuales en el momento que nosotros podemos denominar el recurso de anulación como tal, cuando lo hacemos usamos el nomen juris recurso, ¿no? Y el concepto de impugnación en sí forma parte de la teoría general del derecho, pero ¿qué es impugnar? A veces la palabra impugnar puede tener varias acepciones, ¿no? Pero en sentido estricto, impugnar significa atacar un acto procesal emitido por un juez en términos simples. Impugnar es cuestionar un acto eh, dictado por este juzgador debido a un vicio de efecto que la decisión que se ha adoptado puede estar adoleciendo, con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de corregirlo, ¿no? Entonces, eh, por eso podemos afirmar que la introducción del término recurso en el que se materializa la impugnación dentro del proceso se reconoce como que es con la finalidad de enmendar ciertos errores o vicios que se pueden haber incurrido. De hecho, la existencia de recursos ostenta la organización jerárquica de la Administración de Justicia con el fin de que, como regla general, todo proceso sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía.
No obstante, no todos los medios impugnatorios están destinados a ser conocidos por una segunda instancia. Entonces, es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto porque es el punto de partida del artículo que nosotros estamos haciendo. Y dentro de la estructura de este conversatorio, porque es una breve presentación, se han formulado 3 preguntas que las paso a responder porque justamente con estas 3 preguntas podemos abarcar en líneas generales eh, lo que nosotros tenemos pendiente de conversar. Y la primera pregunta que se me formula es si de acuerdo con el artículo que se ha trabajado, en nuestro sistema arbitral tenemos 2 tipos de recursos como medios impugnatorios, el de reconsideración y el de anulación. Sin embargo, en ninguno de ellos es factible cuestionar la decisión del tribunal arbitral sobre la materia de fondo, sino que siendo que nadie es infalible. Podría interpretarse o entenderse que el arbitraje afecta la garantía impugnatoria. Es necesario señalar que no con que el arbitraje en general tiene durante todas las etapas, durante todo su desarrollo, diversas etapas, y en todo momento es un proceso garantista, es decir, se le dan a las partes las herramientas para que puedan ventilar y arbitrar su controversia. Entonces, los recursos como están entendidos como tal, buscan justamente poder corregir algún tema desde el punto de vista procesal, pero el punto de vista de fondo ha sido ya ventilado en la sede arbitral. Entonces, no se convierte en una suerte de recurso de alzada, por decirlo de alguna forma, sino que los temas de fondo son vistos en la sede arbitral y justamente parte de esa garantía está vinculada al debido proceso. Y si hay una vulneración al debido proceso, cuando se cuestione esto mediante los recursos por adolecer algún vicio que sea insubsanable, se tendría que revisar de forma conexa a ello. Entonces, si me dejo entender, para lo que voy es que los temas de fondo se requieren en la sede arbitral y cuando vamos aquí, nosotros no estamos cuestionando un tema de fondo, salvo que fuese en temas de vinculados al debido proceso, que no se notificó una resolución, que no se de un medio probatorio que pueda haber cambiado el curso de la. La segunda pregunta es, en el caso de la incorporación de las partes no signatarias, salvo estemos en un supuesto de arbitraje Estado privado, la normativa no establece imperativamente que deba resolverse mediante un laudo parcial. En este escenario, un tribunal arbitral podría resolver incorporar una parte no signataria mediante emisión de una resolución respecto a la que sí podría caber posibilidad de presentar una reconsideración en la que se reexamine esta decisión, siendo así, ¿qué opinión merece esta opción? ¿Resulta más garantista permitir la incorporación de las partes no signatarias que sean pasibles de ser reconsideradas o considera que el esquema actual de laudo parcial es satisfactorio? Es una pregunta un poco larga, pero lo que más o menos entiendo es que tiene que ver con la participación de las partes no signatarias, ¿no? En definitiva, el arbitraje es un proceso que se regula mucho por la voluntad de las partes, ¿no? Eh, de una u otra manera, tenemos que, aún dentro de todo eso, seguir el marco legal vigente y establecer que si la parte no signataria está participando es segura, es porque, y seguramente es así, tiene un interés legítimo que quiera hacer valer. Entonces, eh, en tanto que no se afecte el derecho a la justicia, el derecho a la justicia, que es una necesidad de la justicia fundamental, no habría ningún inconveniente siempre y cuando haya un consentimiento de ambas partes, ¿no? Y la tercera y última pregunta para ceñirme al tiempo establecido es, ¿podría entenderse el amparo como un recurso extraordinario en el sistema arbitral? Y es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque el amparo en buena cuenta no es un recurso, el amparo es una garantía. Entonces, de una u otra forma, nosotros no podemos equiparar el término eh, de recurso a un proceso diferente como puede ser un tema de un amparo, ¿no? Entonces, en definitiva, eh, consideraría que si bien es cierto, lo podemos ver que en la práctica podría entenderse como una medida extraordinaria, no le podríamos dar el nombre juris recurso, porque obviamente no lo es, ¿no? ¿Ok? Bueno, me ceño al tiempo establecido, que fueron los 10 minutos. Les agradezco muchísimo la invitación y siempre encantado para poder participar en las actividades académicas que tengan a bien organizar. Muchísimas gracias y buenas noches.
Doctora Elizabeth, escuchamos su postura respecto de las preguntas que compartió el doctor Eric Cuba. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, el artículo del doctor Eric Cuba y del doctor José Palma es bastante interesante. Realmente los invito a revisarlo con detenimiento. Respecto a la primera pregunta que fue formulada respecto a si es que el arbitraje afecta la real garantía impugnatoria, bueno, en la medida de que el arbitraje es un tipo de mecanismo de resolución de conflictos que per se es de única instancia y que supone para su inicio un sometimiento voluntario de las partes, no advierto una afectación a la garantía impugnatoria de las cuales gozan las personas. Tal y como ha señalado el doctor Eric Cuba en el video que acabamos de ver, lo cierto es que el proceso arbitral en esencia tiene una tramitación bastante garantista. Tal es así que desde el inicio, desde que se proyectan las reglas del proceso que van a conducirlo, se requiere necesariamente la aceptación de las partes. Inclusive las partes pueden proponer, ¿no?, diversas formas para modificar o adecuar el proceso de acuerdo a las necesidades que el arbitraje necesite. Pueden ser audiencias periciales, exhibiciones, mayores diligencias, establecer un cronograma ya preestablecido con acuerdo de las partes, entre otras formas. Es cierto que ninguna persona es infalible y tampoco lo son los árbitros. Sin embargo, si bien no es posible cuestionar el fondo de lo resuelto, ello en ninguna medida podría entenderse como que existen la posibilidad de admitirse decisiones arbitrarias. Todo lo contrario, precisamente por este motivo, es que existen las causales de anulación del laudo y que permiten salvaguardar el debido proceso y garantizar el derecho a la contradicción y una revisión por parte del Poder Judicial. Esto en relación con la primera pregunta. Bueno, respecto a la segunda pregunta sobre si la incorporación de una parte no signataria debería ser siempre resuelta mediante una resolución o en lugar de un laudo parcial, bueno, teóricamente yo creo que lo que corresponde respecto a la incorporación de partes no signatarias es la utilización de un laudo arbitral parcial. ¿Por qué? Un laudo arbitral parcial es aquella decisión emitida por un tribunal en la cual se va a resolver una de las controversias o una materia que ha sido sometida a su conocimiento. No se avanza respecto de uno de los aspectos que han sido sometidos por las partes. En ese entender, el hecho de que una de las partes busque la incorporación de un tercero, de una parte no signataria, perdón, es necesario o resultaría adecuado que sea resuelta mediante un laudo parcial y no mediante una resolución que más bien resuelve aspectos interprocesales, como dar cuenta de un escrito, correr traslado de las demandas, contestaciones, etc. Lógicamente, frente a un laudo parcial no cabe la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración. Tampoco es posible que se cuestione el fondo de lo decidido. Sin embargo, las partes no quedan desprotegidas con la emisión de un laudo parcial. De hecho, frente a los mismos también es posible interponer solicitudes de aclaración, interpretación, exclusión, etc. Considero que el esquema que actualmente tenemos y que se podría en realidad uniformizar, esto es que en la normativa se prevea como laudo parcial la resolución de las partes no signatarias, es satisfactorio para ese tipo de procesos. Inclusive las partes pueden optar por, si es que lo consideran conveniente y si es que amerita una causal, una revisión a nivel judicial con la anulación del laudo. Finalmente, en relación a la consulta o a la pregunta sobre si se podría entender al amparo como un recurso extraordinario dentro del sistema arbitral, como bien ha señalado el doctor Cuba, el amparo no es en sí mismo un recurso. Sin embargo, sino que se considera como un proceso independiente. Si bien existe la figura de amparo arbitral, esta figura solo es factible de ser promovida en situaciones excepcionales y que tengan una incidencia constitucional. Claro ejemplo de ello tenemos el caso de María Julia o el caso de Octavio Olivio García, en los cuales el Tribunal Constitucional ya ha establecido en qué supuestos excepcionales es que se permite la interposición de un amparo derivado de una litis arbitral. Con ello espero haber podido aportar un poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. A continuación, iniciamos la segunda mesa de panelistas con la presencia del doctor Marco Martínez Zamora y el doctor Fernando Nacaya Vargas Machuca. Ambos van a comentar el artículo de la autoría de Marco Martínez, Conflicto, Contratación Pública y Arbitraje, un acercamiento al arbitraje en el régimen de contratación pública peruano.
En primer lugar, presentar brevemente a los expositores. Marco Martínez Zamora es abogado, especialista en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Aseguramiento Universal en Salud y Seguridad Social. Actualmente desempeña como árbitro, articulista y docente en las materias de su especialidad. Y Fernando Nacaya Vargas Machuca es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Arbitral y Contrataciones con el Estado, jefe del área arbitral de Torres y Torres Lara Abogados. La pregunta, antes de ello hacer una pequeña reseña del artículo. En este artículo Marco Martínez explica al lector cómo se tratan los conflictos que se generan a raíz de la contratación estatal a través de un breve análisis de los formalismos que implica la norma, cómo la Ley de Contrataciones del Estado y su normativa conexa han establecido la obligatoriedad del arbitraje para resolver controversias, las particularidades del arbitraje con el Estado en el Perú y sus sugerencias respecto de algunos, en otras palabras del autor, pendientes que deben resolverse en el arbitraje de contrataciones con el Estado. La primera pregunta que se plantea a los panelistas es la siguiente. El autor plantea que el arbitraje con el Estado, llamado por algunos administrativo, tiene restricciones de acceso. En ese sentido, ¿qué aspectos podrían mejorarse o complementarse al artículo 45 de la Ley de Contrataciones con el Estado? Doctor Martínez, por favor, su intervención. Muchas gracias. Ante todo, muy buenas noches ya, a todos. Sí, en realidad, yo más que agregarle muchas cosas, le quitaría varias, porque el gran problema, no solamente del artículo 45, sino de todo el régimen de contratación pública, es que tiene una vocación de regularlo todo, ¿no? Yo le llamo una autonomía forzada de régimen de contratación pública. Entonces trata de hacer un régimen de sanciones paralelo al del tubo de la LPAC, por ejemplo, y trata de regular el contrato haciendo un paralelo al Código Civil, y trata de regular el arbitraje no paralelo al a la ley de arbitraje. Muchos de los temas que regula, y tiene 36 párrafos, mucho más que sus 5 párrafos originales, son temas redundantes o que están en otras normas. Pero más allá de eso, y dado que la pregunta en concreto es qué le agregaría, más que qué le quitaría, hay dos temas que creo que están debilitando hoy en día al arbitraje. El primero es cargarle a la parte demandante toda la responsabilidad de los pagos. Porque lo que está pasando, y no lo digo solamente por el lado de la entidad, también ocurre en el lado inverso. Y se está volviendo cada vez más frecuente que la parte demandada no paga. La parte demandada, y el arbitraje, lamentablemente, hoy en día es una actividad privada, al final tiene que ser retribuida y es onerosa, en mayor o menor medida. Lo que está ocurriendo es que efectivamente todo el peso del financiamiento del arbitraje está yendo por la parte demandante. Y ocurre esto cuando la parte demandante es la entidad o el contratista. Ojo, cada vez más frecuente que la entidad sea la que plantee los reclamos, lo cual es algo absolutamente normal. Y traigo a colación, por ejemplo, aquí la facultad que se tiene en el arbitraje en salud, que es un arbitraje muy interesante, que funciona un poco lento, pero funciona bien, o sea, dentro de todas sus limitaciones, funciona bastante bien, en la cual se le multa a la parte por una inconducta procesal, o sea, por ejemplo, por negarse a cumplir con sus obligaciones. Algo de eso falta, yo creo que habría que implementar, por lo menos, un tema también de responsabilidad administrativa. Cuando una entidad convoca un procedimiento de selección y luego firma un contrato, debe saber que parte de los costos son las eventuales controversias. Creo que esto inclusive facilitaría tomar decisiones dentro del contrato y no derivar todo a un posible conflicto arbitral que hace más largo, que deriva en más tiempo y que va sobrecargando las partes. Algo como ocurre con la Junta de Disputas, que finalmente tiene ese tema de los costos de los adjudicadores, es parte del costo del proyecto, finalmente. Eso es lo que está faltando. Creo que contribuiría mucho para que no se sienta esta sensación de que el que reclama tiene que pagarlo todo y algún día pues se le pagará porque hoy en día no hay presupuesto, etc. Conozco casos de que se han laudado de 5 o 6 años y todavía no se ejecutan, por ejemplo, no tenía ejecución, lo cual es absurdo. Y esto va efectivamente a otro tema, que creo que es parte de la segunda pregunta, pero tiene que ver mucho con el tema de ejecutar el laudo. O sea, ¿qué tan rápido? ¿Qué está pasando? Yo creo que la legislación, y aproximadamente ya desde el año, si te voy a equivocarme, del año 2000,
2012 o 2013 anda persiguiendo la ejecución del laudo de una más difícil, bueno, más complicaciones en su ejecución, y efectivamente eso también debilita la institución arbitral. Y un tema absolutamente distinto a los dos anteriores, pero no menos importante, es el que ocurre el acceso general. Parte del artículo, gracias por la reseña, parte del artículo estaba referido a la inevitabilidad del arbitraje. Es decir, que en el Perú al menos, no en el mundo, pero en el Perú ha sido la solución que mejor ha funcionado para solucionar controversias. Más de un gobierno, y no hablo de este, ni del inmediatamente anterior, ni el breve de PPK, sino inclusive el anterior, no le gustaba el arbitraje como institución, no le gustaba, pero hoy en día no podemos concebir, por ejemplo, un mecanismo distinto. Por ejemplo, no podemos pasarlo a la vía administrativa, como antes era parcialmente. ¿Por qué? Porque los tribunales no tienen decisiones definitivas. Y tampoco podemos pasarlo al Poder Judicial, porque nunca se resolvería. No estoy dando mal al Poder Judicial, pero lamentablemente no es su tema, no es su materia, y aquí que llega un contencioso de lo difícil que es que se revoque una decisión de una entidad pública, sobre todo de contratación pública. Pero lo que está faltando, y acá termino con esto, lo que está faltando de este punto de vista del acceso general es justamente el tema del costo. Y no me refiero a los contratos grandes, me refiero a los contratos pequeños, porque en el Perú se arbitra desde el contrato más pequeño hasta el más grande, pero en el más pequeño entonces tenemos un problema de costos, que es muy caro acceder, por ejemplo, a un arbitraje para discutir una penalidad de 4 o 5 días en un contrato de 50.000 soles. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que el contratista no reclama. O al revés, la entidad la reclama y la única opción es inhabilitar al contratista. En cualquiera de los lados. No se reclama arbitralmente, y no es que se quede feliz el contratista, va a rumiar contra el sistema, va a generar mayor informalidad, finalmente va a sentir que no funciona el régimen y no lo hace. Se pensó ya hace años, en la reforma del año 2004, se creó un régimen de arbitral de menor cuantía, inspirado mucho en el arbitraje de salud, este arbitraje pequeño, económico, quizás un poco largo, como dije, pero que funciona y por lo menos resuelve la controversia. Lamentablemente, este no es un tema legal, este es un tema de decisión. Primero el COSUCODE y el OCE han pasado, desde el año 2004, han pasado 18 años y simplemente no ha querido implementar el arbitraje. Está ahora, si ustedes lo ven en la ley y el reglamento, está el arbitraje menor cuantía, el arbitraje pequeño para casos menores. Simplemente no le da la gana y durante años el OCE trató de competir con los centros arbitrales que ya existen en el mercado, ver casos grandes y no enfocarse en casos pequeños. Y aún hoy día no se está enfocando, no hay un régimen especial. Este arbitraje fue pensado como un arbitraje casi con tribunales permanentes que pueden resolver controversias muy rápido y muy económicamente, pero ahora no lo implementa y es un tema decisional. Gracias. Gracias, Marco. Fernando, por favor, tu intervención. Gracias, Silvia. Bueno, antes que nada, muy buena noche con todos los presentes. Antes de responder la pregunta planteada, quisiera tomarme unos segundos para agradecer a todos los autores que hicieron posible la edición 75 de la revista Peruana de Derecho a la Empresa. Esta mesa me ha permitido la satisfacción de reencontrarme con Marco Martínez Zamora, con quien hace años tuve la oportunidad de tenerlo como árbitro en un proceso a mi cargo, pero con quien además compartí clases en las salas universitarias en la Católica. Reconociendo en Marco en aquella época un gran estudiante y hoy en día un gran profesional y árbitro con amplios conocimientos de contratación pública, los cuales se ven reflejados en el artículo publicado y que los invito también a compartir y a leer. Respecto a la pregunta planteada, de lo que trata el autor respecto al arbitraje con el Estado y las restricciones de acceso que se tendrían y qué sugerencias de mejorarse el artículo 45 de la Ley de Contratación del Estado, el autor, al comentar las posibles restricciones, analiza los numerales 15 y 16 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones, referido básicamente a los requisitos que debe cumplir el presidente del Tribunal Arbitral, a quien se le exige que sea abogado con especialización acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones del Estado, a los demás miembros del Tribunal Arbitral, donde se establece que pueden ser profesionales en otras materias con conocimiento en contrataciones del Estado, así como el árbitro designado por el Estado en un arbitraje ad hoc y la asignación residual del presidente del Tribunal Arbitral. En estos dos últimos casos, se les exige o se les requiere que estar inscrito en el RNA 12. Para ello, Marco realiza una serie de reflexiones respecto a si estas condiciones o requisitos previstos en la norma son realmente barreras o restricciones de acceso, concluyendo en el artículo que en el caso, por ejemplo, en el numeral 15, no se trata de barreras excluyentes ni diferencias sustanciales con el arbitraje privado,
pues son requisitos que no son difíciles de cumplir y que responden a la naturaleza propia de los arbitrajes, en donde el mayor número de casos corresponden a materias referidas a la contratación pública. En tanto que en el caso del numeral 16 no es un requisito diferente al arbitraje privado, donde las instituciones arbitrales tienen sus propias condiciones para la incorporación de árbitros a sus nóminas. Coincido plenamente con Marco en el sentido que las especializaciones requeridas resultan necesarias para el tipo de casos y materias que se discuten en los arbitrajes referidos a contratación pública, lo cual no excluye que los árbitros designados además puedan contar con otro tipo de conocimientos de acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, como podría ser el caso de concesiones eléctricas, por ejemplo. Sin embargo, considero que en el caso del RNA existe una diferencia en cuanto a las nóminas de árbitros que manejan las instituciones arbitrales, las cuales observan requisitos amplios y flexibles, pero que en su mayoría, además de contar con este listado de árbitros registrados, también prevén la posibilidad de ratificación por parte del centro de aquellos árbitros que no pertenezcan a su lista, situación que no se da para el caso del RNA, donde sí o sí debe pertenecer a dicha nómina para ser presidente del tribunal o árbitro designado por la entidad. Respecto a la funcionalidad del RNA, si bien no está en la norma comentada, es importante resaltar algunos aspectos que en la práctica han llevado a que se presenten diversas situaciones que perjudican el arbitraje en materia de contrataciones con el Estado. El principal consiste en el número reducido de árbitros que pueden ser designados. En el año 2019, a finales, el RNA tenía 70 árbitros y en la actualidad cuenta con 143 árbitros en dicha nómina, cantidad que en comparación con el número de procesos en los cuales participa el Estado resulta insuficiente. Esa reducción, considero, ha sido resultado, por ejemplo, de no valorar la experiencia de árbitros de reconocida e intachable prestigio, que han sido retirados de la nómina anterior del OCE y a quienes se les exige rendir un examen para volver a ser considerados. Por esa razón, una mejora puntual debería estar dirigida a implementar una disposición destinada a recoger en el RNA factores como la experiencia y el seguimiento de las actuaciones de los árbitros, independientemente de acreditaciones y exámenes que permitan ampliar el universo de profesionales aptos para desempeñarse como presidentes de tribunales o árbitros designados por el Estado. Eso respecto a la primera pregunta, Silvia. Perfecto, Fernando. A ver, nos quedan 10 minutos, les voy a pedir que sean muy puntuales en la respuesta a la segunda pregunta. Pese a que, por imperio de la ley, la normativa le exige a las entidades resolver sus diferencias con los particulares mediante el arbitraje, en la realidad tenemos que más del 90% de arbitrajes terminan en sede judicial, sea por ejecución, anulación o ambos, desconociéndose la autoridad arbitral. La pregunta es, ¿qué opinión le merecería que la normativa permita la ejecución de laudos por el mismo tribunal, facultándoseles con potestades especiales para que en contratación pública se viabilice el cumplimiento de los laudos? Marco, por favor. Bien, gracias. Bien, lamentablemente en el Estado hay una vocación de agotabilidad, que era hasta el último recurso, la última acción, y es más, es increíble cuando uno, cuando conversa y con actores me dicen, yo he querido, tengo mi laudo y he ido que se le cumpla, y me dicen, no, que todavía puedo agotar la última instancia, voy a pedir que me ejecute, que venga la orden judicial de ejecución. Entonces, como decir, es como que uno pide un préstamo bancario y diga, yo no voy a pagar al banco porque todavía no me están enjuiciando para pagar. Yo tengo que pagar porque tengo la obligación. O sea, cuando uno tiene que ir a un proceso de ejecución es porque ya no quedó otra y porque una parte ya está incumpliendo de manera grosera. Yo creo que en realidad la solución es que por ese lado se refuerce y evidentemente acá se reitere que es responsabilidad administrativa, no cumplir con un mandato judicial que ya es firme y definitivo. Podría ayudar también efectivamente que los tribunales puedan ejecutar los laudos. De hecho, no está prohibido. Si bien no está en el artículo 45, eso está en la ley de arbitraje. Pero para ello creo que se requeriría una reforma. Y la reforma sería que efectivamente el artículo 45 tenga esta inclusión y que se exprese. Si no, no lo van a pactar. Estoy convencido que no lo van a pactar. Porque si lo pactan, lamentablemente viene el órgano de control y le va a contar responsabilidad por haberlo pactado y ya todos sabemos la historia, ¿no? Más aún cuando lamentablemente tenemos un contralor que se dedica pues a promover sanciones o a hacer alarde que va a tener más gente, ¿no? Entonces peor todavía. Requeriría una modificación, pero en realidad más que eso creo que la solución va por el lado de reiterar que un laudo ya definitivo, un laudo que ya se emitió y digamos que inclusive con resolución ya, no ya solución de anulación, tiene que cumplirse, no tiene que esperarse el mandato de ejecución del Poder Judicial. Gracias. Gracias, Marco. Fernando, por favor. Gracias, Silvia. Bueno,
coincido con Marco, ¿no? Considero que la posibilidad de otorgar facultades de ejecución a los árbitros, si bien reduciría el tiempo y trámites respecto al requerimiento de pago ante el incumplimiento de lo ordenado en el laudo, dicha medida no brindaría una solución concreta a la problemática existente actualmente. Tenemos que la ley reconoce que la decisión de los árbitros tiene el carácter de definitiva, inapelable y con efecto de cosa juzgada. Sin embargo, estadísticamente, lo resuelto en el laudo es incumplido y por el contrario, como se señala en el artículo, existe una ordinarización del recurso de anulación, pese a que el artículo 45.3 de la Ley de Contrataciones dispone que solo se puede interponer este recurso previa autorización del titular de la entidad, norma que a la fecha no se viene aplicando con mucha frecuencia. Como indicado, otorgar facultad de discusión solo haría que el camino que tiene que recorrer la parte que obtuvo el fallo favorable sea más corto, pero con un mismo destino final, que se tenga que acudir a la ejecución forzada mediante el embargo de bienes, si los hubiera. En consecuencia, partiendo que el arbitraje en contratación pública es obligatorio para el Estado y aceptado por quien desea contratar con este, debemos fijar como primer punto que las partes, al aceptar que sus controversias sean resueltas en esta vía, ya sea por obligación o por adhesión, deberían respetar la decisión que se adopte y cumplir voluntariamente con lo decidido en el laudo. Es acá donde el Estado juega un rol principal, pues es en aquellos casos donde resulta ser la parte obligada a cumplir con lo ordenado, que debería responder conforme a su compromiso, al adoptar la vía arbitral como un medio de solución de controversias. Por eso, ante la práctica actual, considero que debería establecerse normativamente la obligación de hacerlo, imponiendo multas, sanciones administrativas, responsabilidades funcionales a aquellos funcionarios que no cumplan con dicha obligación, con el fin de brindar una seguridad jurídica que resulta tan necesaria en un contexto actual donde la mayoría de contratos celebrados con el Estado culmina con un arbitraje. Recordemos, hace años, nadie usaba cinturón de seguridad cuando manejaba. Tuvo que existir una norma para que todos el día de hoy manejemos con cinturón de seguridad. Bueno, necesitamos esa norma para que el Estado comience a cumplir con sus obligaciones cuando resulta parte vencida en un lado. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros dos panelistas. Doy el uso de la palabra entonces a Lucía Vargas, que moderará la mesa número 3. Adelante, Lucía. Gracias, doctora. Nuestra tercera mesa va a tratar el artículo Hilando Fino, la valoración de las consecuencias de potenciales modificatorias en materia de jurisdicción o competencia de los tribunales. Este artículo fue escrito por el doctor Mario Castillo Freire, Verónica Rosas y Maciel Silva Santisteban. Me permito primero presentar a nuestros panelistas. El doctor Mario Castillo Freire es magíster y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es árbitro, socio fundador del estudio Mario Castillo Freire Abogados, docente universitario, director de las colecciones Biblioteca de Arbitraje y Biblioteca de Derecho de su estudio. Por otro lado, el doctor Alonso Morales Acosta es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se encuentra cursando sus estudios de doctorado en Derecho Empresarial en la Universidad de Sevilla. Árbitro, docente universitario, socio principal y jefe del área corporativa y protección al consumidor y competencia de Torres y Torres Lara. Líder del área de arbitraje en TITL Abogados. Una breve reseña de este artículo contiene una perspectiva civil en extremo interesante, pues los autores han analizado temas como, por ejemplo, que el cambio de jurisdicción a través de la modificación contractual eventualmente podría calificar como una novación. Y después se meten en el tema de fondo. Ante este artículo tan interesante surgió la siguiente pregunta. ¿Una parte no signataria podría interponer un recurso de amparo en base a un cambio de la cláusula de solución de conflicto, considerando que su sometimiento implícito de buena fe se dio en un marco distinto? Doctor Mario, lo escuchamos. Bueno, ante todo quiero agradecer profundamente la generosa invitación que me hicieron los miembros del estudio Torres y Torres Lara para escribir en este número 75 de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Además quiero felicitarlos porque el número 75 es un número muy importante, ¿no es cierto? Si fueran años serían bodas de diamante, y son 37 años de un esfuerzo que inició el doctor Carlos Torres y Torres Lara, el fundador del estudio, de la revista, y que veo con mucho gusto que continúan con todos los éxitos quienes hoy dirigen el estudio. Así que mis felicitaciones y agradecimiento en primer lugar. En segundo lugar,
Bueno, hablar algo sobre estos temas, ¿no? En realidad, el artículo no sabíamos cómo titularlo, mis coautoras y yo, y al final le pusimos el largo título que tiene, que empieza con las palabras hilando fino, porque esto surgió a raíz de una consulta profesional y evidentemente hay muchos temas que han surgido en este trabajo que invito a quienes vayan a tener acceso a la revista, que está, como se ha señalado, con acceso libre, a que lo lean, ¿no? A que lo lean. Voy a responder la pregunta. A ver, es una pregunta bien complicada, bien difícil de contestar. En primer lugar, quiero recordar, tal como lo dijo la doctora Elizabeth Peralta en su exposición, que el Tribunal Constitucional ha establecido determinados supuestos excepcionalísimos, ¿no es cierto?, de amparo directo en el caso del arbitraje. Y uno de esos supuestos excepcionalísimos, el tercero, lo leo, es cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos constitucionales a consecuencia del laudo pronunciado en dicho arbitraje, salvo que dicho tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 14 del Decreto Legislativo 1071. En realidad, a ver, esta excepción refuerza sin duda el arbitraje, pero a la vez nos plantea algunas interrogantes. El otro día conversaba con un abogado amigo que de uno de los estudios que defienden algunos casos muy similares al que les voy a describir. Una persona que obtuvo un préstamo bancario y que por lo visto no lo quiere pagar, recurrió a un centro de arbitraje que era la primera vez que escuchaba en mi vida. Un centro de arbitraje, yo no sabía que existía. Es más, no sé si exista el centro de arbitraje. No voy a mencionar nombres por razones obvias. Y demanda demanda a otra persona, digamos, lo emplaza en arbitraje. Le dice, oye, voy a solicitar un arbitraje porque tú me has inducido a error para que yo pida el préstamo al banco. El centro de arbitraje, el tribunal arbitral nombrado entre estas personas, incluye al banco como parte no signataria, con la curiosa situación de que ni siquiera en el proceso obra convenio arbitral y que tampoco se le digamos, atrae al proceso al banco como parte no signataria, sino se le dice, se le denomina tercero no signatario. Entonces, fíjense ustedes cómo esto ha sido objeto de varios procesos de amparo, porque no solo lo han hecho con una institución bancaria, según me cuentan, sino con varias instituciones bancarias, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿aquí cabe amparo directo? No estamos hablando de laudo, el proceso recién empieza. Contra la orden procesal o la resolución del tribunal arbitral que ha hecho esto trayendo a un tercero, atrayéndolo a la jurisdicción arbitral, sin que tenga nada que ver, sin que haya convenio arbitral ni nada. Entonces, me parece que ahí hay una afectación directa de derechos, ¿no es cierto?, de alguien que en esa propia convocatoria al arbitraje se le denomina tercero, ni siquiera se le denomina parte no signataria. ¿Y por qué digo entonces que cae? Porque acá se le está atrayendo, no en virtud del esquema del artículo 14, sino se le está atrayendo en virtud de un esquema distinto creado por ese tribunal arbitral, en el cual ni siquiera lo denomina parte no signataria, sino como tercero no signatario. Y de acuerdo a la ley de arbitraje, y de acuerdo al artículo 13, y de acuerdo al artículo 14, los terceros, ¿no es cierto?, salvo que se trate de situaciones distintas, sobre las cuales no me voy a referir ahora y que no son ilegales, los terceros no pueden ser atraídos al arbitraje de esta forma. Entonces, fíjense ustedes cómo allí, ¿no?, de una manera peculiar, excepcionalísima, podría caber un amparo contra una decisión de un tribunal arbitral que ni siquiera sea laudo, o sea,
no es que nos estemos saltando el proceso de anulación, nos estamos saltando todo el proceso arbitral por una situación de abierta y absoluta ilegalidad, por contravención de la tercera excepción, ¿no es cierto?, establecida por el propio tribunal, ¿no es cierto?, que no calza en este caso concreto. Ese es un caso muy peculiar sobre el cual seguramente se escribirá en el futuro mucho, porque está dando mucho que hablar en Lima estos supuestos que estoy mencionando. Ahora, fíjense ustedes, yo creo que hay que tener mucho cuidado siempre en todo lo que significa la materia contractual cuando nosotros hablamos de las modificaciones de las estipulaciones contractuales. No tengo duda de que las partes son o tienen, en general, hablo en contratación en general, la más absoluta libertad de modificar aquello que han estipulado en sus contratos. Y seguramente luego de esas modificaciones exigirán que se cumpla aquello pactado, digamos, ulteriormente, etc. El gran problema con todo esto pasa cuando hay terceros, por ejemplo, garantes. ¿Qué pasa si se modifica una disposición contractual de una manera gruesa, una obligación de la parte que estaba garantizada? Es evidente que los garantes quedan desobligados, porque no se puede obligar a un garante, ¿no es cierto?, a que siga siendo garante de una obligación en donde la obligación garantizada dejó de existir. O sea, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y la pregunta sería, ¿y qué pasa si aquello que las partes han modificado, ¿no es cierto?, existiendo un tercero, ¿no es, o terceros, aquello que las partes han modificado no es precisamente algo del cuerpo donde están lo que se podría denominar las obligaciones sustantivas de las partes, sino el convenio arbitral, ¿no es cierto? Es decir, se había establecido como un convenio arbitral que las diferencias se iban a solucionar en arbitraje, supongamos en la Cámara de Comercio de Lima, supongamos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cualquiera de los dos, ¿no es cierto?, que se hubiera establecido. Y luego las partes modifican esa estipulación contractual y establecen que las diferencias serán resueltas, ¿no es cierto?, serán resueltas en un centro de arbitraje absolutamente anónimo. Entonces la pregunta es, ¿pueden recurrir? Claro que pueden recurrir, por supuesto que pueden recurrir a ese centro de arbitraje anónimo que ahora es el centro de arbitraje preferido por esas partes. La pregunta es, ¿esa decisión, ese laudo arbitral, podría ser opuesto a terceros que eventualmente pudieran tener alguna relación con el contrato, por ejemplo, garantes? Es evidente que no, porque la modificación contractual y las garantías estipuladas en el convenio arbitral inicial son absolutamente distintas, por más que sean mejores o peores, son distintas de las condiciones estipuladas en el convenio arbitral original. Así como este caso, ¿no es cierto?, podrían producirse muchos y situaciones incluso mucho peores que son analizadas en el artículo, como aquella en la cual las partes acuerden que cambia la legislación aplicable al contrato, como sería el caso en el cual al contrato le era aplicable la legislación peruana y luego acuerdan que le sea aplicable la legislación de los Estados Unidos de América. Bueno, aquí entra el tema de la innovación, la extinción de obligaciones y N consecuencias con respecto a los terceros. Acabo porque me faltan 3 segundos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario. Doctor Alonso, su respuesta respecto a la misma pregunta, por favor. Alonso, estás con el micrófono apagado. Enciende tu micrófono, por favor. Sí. Ok, discúlpenme. Sí, te decía que la pregunta sobre la parte no asignataria, si puede concurrir en un amparo frente a un convenio arbitral no negociado, supone que entonces esa parte no signataria en realidad es un tercero respecto del convenio arbitral negociado, ¿no? Vamos a asumir la parte no signataria,
vale decir que es justamente la que no suscribió el convenio arbitral, termina trayendo a la jurisdicción arbitral porque en realidad sí intervino activamente en la negociación, ¿no es cierto? En la negociación, en la celebración, en la ejecución, o de alguna manera se benefició de la relación jurídica principal. Entonces termina siendo traído a la jurisdicción arbitral. Pero resulta que de repente, por esas cosas que justamente ha explicado el doctor Mario Castillo, al ser 3 o 4 partes en el contrato, las partes luego siguen negociando el convenio arbitral o lo cambian. Y entonces ya esta parte no signataria dejó de ser parte y en realidad se convierte en un tercero. Entonces, como tercero, podría acudir a un amparo luego de haberse agotado la vía arbitral. En mi concepto, sí, pero tendría que quedar claro que se identifica como tercero, ¿no? Para comentar algunos temas más respecto de del artículo de Mario Castillo, que quiero aprovechar, ¿no? Porque hay algunos aspectos complementarios a esto que se ha señalado, que es, Mario realmente en su artículo plantea algunos temas muy interesantes, ¿no? Uno de ellos es justamente el hecho de la naturaleza de la innovación y su relación con la existencia o no de un convenio arbitral. Entonces, cuando se plantea el hecho de que si ambas partes, en un contrato mutuo, por ejemplo, modifican su convenio arbitral, sea porque cambian de centro, porque lo pasan de arbitraje administrado a arbitraje ad hoc, él dice, en realidad no hay una innovación respecto a la obligación principal y está claro, ¿no? Pero sin embargo, ese cambio en el convenio arbitral sí afectaría a un tercero garante si existiese en la relación contractual, ¿no? Vale decir, este contrato accesorio sería afectado por el cambio del convenio arbitral. Y convengo totalmente con él en ese aspecto, ¿sí? Pero creo que también la explicación, él ha hecho una excelente explicación desde la perspectiva de lo que es la innovación, ¿no? Pero creo que hay una explicación adicional que viene de la perspectiva de la autonomía del convenio, de la cláusula arbitral, ¿no? Quien no ha negociado un cambio en la cláusula arbitral no puede ser afectado por justamente las consecuencias de la negociación que han hecho otros, excluyéndolo justamente de los términos de esa negociación, ¿no? Creo que eso puede brindar también otra perspectiva en la explicación. Y otro punto también muy interesante, que es un poquito más complejo en la explicación, ¿no? Es cuando Mario habla justamente del acreedor cedente, que cuando un acreedor cede su derecho, ¿no es cierto? Entonces otro adquiere el derecho, vale decir, el acreedor cesionario, y entonces este acreedor cesionario negocia con el deudor cedido, este nuevo acreedor, el acreedor adquiriente, negocia con el deudor cedido, y la pregunta es si ese convenio arbitral nuevo que el acreedor adquirente o acreedor cesionario, este acreedor adquirente del derecho, ha negociado con el deudor cedido, este convenio arbitral que cambia la competencia, ¿no es cierto?, o el diseño del arbitraje, de un arbitraje administrado a un arbitraje ad hoc, ¿terminaría afectando al acreedor originario, al acreedor cedido? ¿No? Entonces, creo que la respuesta correcta, él también otra vez lo visualiza de la perspectiva de la innovación, creo que también tiene una respuesta en la autonomía de la cláusula arbitral, ¿no es cierto? Ese acreedor originario no puede ser afectado por la negociación que ha hecho el acreedor cesionario con el cedido, porque ya es otra cláusula arbitral en la cual él no intervino. Y que coincide con el argumento de la innovación de Mario. Perspectiva interesante, porque no hay que olvidar que el acreedor cedido, el acreedor originario, termina siendo responsable si es que ese derecho, ¿no es cierto?, carece de solvencia, ¿no? Punto muy interesante, punto muy importante. Y se me fue el tiempo, Silvia, Lucía, devuelvo la palabra. Bueno, pasamos, agradecemos tanto al doctor Mario Castillo como al doctor Alonso Morales. Vamos a pasar a presentar la cuarta mesa. La cuarta mesa va a comentar la relación, el artículo titulado La relación entre el arbitraje estatutario y el consentimiento, de los autores José Tam y Gonzalo Chirinos.
Justamente uno de los autores es panelista José Tan Pérez, que es abogado por la Universidad de Lima, con estudios de doctorado en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en litigios y arbitraje, profesor universitario, socio a cargo del área de litigios, arbitraje e inversiones asiáticas del estudio Rodrigo Elías y Medrano. Y como segundo panelista tenemos al doctor Rafael Torres Morales, él es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, árbitro, ha sido profesor universitario, socio principal y jefe del área corporativa de TITL Abogados, CEO de la Red Internacional de Negocios. Como breve reseña del artículo, debo mencionar que en este artículo los autores abordan el arbitraje estatutario desde la perspectiva del litigio para contabilizar las ventajas de la figura societaria con las características del arbitraje como sistema de resolución de disputas. Explican la relación entre el consentimiento y el arbitraje, algunos alcances respecto a la regulación vigente del arbitraje estatutario y los alcances subjetivos del convenio arbitral estatutario. Finalmente, comentan y señalan oportunidades de mejora respecto al consentimiento en el arbitraje en el anteproyecto de la Ley General de Sociedades. Como primera pregunta a tratar es la siguiente. ¿Considera que la incorporación del convenio arbitral estatutario con posterioridad al nacimiento de la sociedad, es decir, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas, que modifica el estatuto, es un cambio estructural de la sociedad que debe dar lugar a reconocer el derecho de separación del socio que no se encuentra de acuerdo? Doctor José Tan, por favor. Muchas gracias, Silvia. En primer lugar, como han hecho mis apreciados colegas y amigos que me han precedido, debo agradecer al Estudio Torres y Torres Lara, a la Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Para mí es realmente un honor estar aquí por varias razones, pero una que estaba recordando ahora que Mario hablaba un poco de don Carlos Torres y Torres Lara, es que mi primera clase de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, quien entró por la puerta fue don Carlos Torres y Torres Lara a darme la clase de introducción al derecho. Entonces es un recuerdo muy especial, el primer profesor que tiene uno en la facultad, y que además recordaremos mucho ese curso que nos inoculó realmente pasión por la carrera que habíamos elegido. Así que es muy especial para mí estar el día de hoy aquí y haber contribuido a esta revista que lleva tantos años y bueno, no es pues una tarea fácil, como lo saben ustedes, lo sabe Mario, mantener un esfuerzo editorial constante y sin pausa, como ha sido la Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Por eso decía, por varias razones, y por la amistad, por supuesto, también, de estar el día de hoy aquí, acompañado, como digo, de tan apreciados colegas y amigos. Y bueno, para responder la pregunta voy unos pasos atrás, en realidad. Si me permiten, voy a ir unos pasitos atrás. Y es que hay tendemos a pensar erradamente dos cosas. La primera, que una cláusula de solución de controversias en general es la menos importante de un contrato. Erradamente la dejamos para el final, ¿no es cierto? El cliente normalmente, muchas veces, no sabe exactamente lo que está pactando en la cláusula de solución de controversias. ¿Por qué? Porque está ocupado en lo que está comprando, vendiendo, en el precio, en el cierre, y los abogados que normalmente redactan estos contratos son los abogados de las áreas corporativas, y normalmente, por eso se le dice pues la cláusula de medianoche, termina la cláusula, no se sabe, al final las partes no saben siquiera, a pesar que han suscrito el contrato, no saben bien en el futuro qué pasaría si hay un conflicto, no saben si han pactado arbitraje o no han pactado nada, con lo cual irían a la jurisdicción ordinaria. Y si han pactado jurisdicción ordinaria, ni saben bien si se ha pactado un territorio específico en cuanto a la competencia territorial. Entonces, primer error, la cláusula de solución de controversias no es tan importante. Primer error. Segundo error, pensar que necesariamente el arbitraje es lo mejor para las partes en cada contrato. Sin duda que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias mucho más eficiente que el de la justicia ordinaria, pero no descartemos que las partes puedan tener un pensamiento distinto. Y se los digo porque en mi experiencia, si trato de que mis clientes, digamos, cuando están negociando un contrato, sepan lo que están firmando en cuanto a la cláusula de solución de controversias, y cuando me pongo a explicarles lo que están firmando en la cláusula de solución de controversias, surgen un montón de dudas, que a veces nosotros, por eso digo, eso va encadenado con el primer error que comentaba, que la cláusula no es tan importante.
Pero cuando les empiezas a explicar, y por ejemplo, y te dicen, oye, ¿cuánto me va a costar la ICC? Si pactamos una cláusula arbitral ICC. Bueno, mira, te va a costar más o menos esto. No, perdón, yo no quiero pagar eso. Discúlpame, será lo eficiente que quieras, pero yo no quiero, pero yo estoy dispuesto a pagar eso. O no saben la diferencia entre un arbitraje ad hoc o institucional o las ventajas de un arbitraje institucional. Entonces, cuando les empiezas a explicar, o de repente te dicen, no, señor, yo no estoy dispuesto, cuando les empiezas a explicar los mecanismos y las opciones, te dicen, yo no estoy dispuesto a que esto lo resuelvan árbitros extranjeros. Yo quiero limitar mi cláusula, en todo caso, a árbitros nacionales, si estamos hablando de derecho local. Entonces, cuando uno empieza a explicar la cláusula, surgen un montón de cosas que el cliente, o la parte del contrato, ya con conocimiento de causa, tiene no solo la capacidad, sino tiene el derecho a decidir qué es lo que quiere de su cláusula de solución de controversias en caso sucediera un conflicto en el futuro. Entonces, dicho esto, ahora sí paso un poco a lo que corresponde, porque, claro, la pregunta es, oye, ¿qué pasa si se incluye de manera sobrevenida una cláusula, o sea, se incluye un arbitraje estatutario? Que, ojo, a veces se confunde, no es que la ley impone un arbitraje estatutario. A veces cuando hablamos del arbitraje estatutario, hay personas que creen que la ley impone el arbitraje estatutario, como puede imponer el arbitraje de contratación pública. No, no es así. Lo que dice la ley es únicamente que se puede, así como las partes podemos incluir una cláusula arbitral, en una sociedad para la solución de controversias intrasocietarias, cabe la posibilidad de introducir una cláusula arbitral estatutaria. Pero si no queremos, no es obligación. Entonces, claro, si no la tuvimos desde el inicio y se incluye por mayoría con posterioridad, yo sí creo que es un cambio estructural, yo sí creo que es un cambio que debería dar la posibilidad de ejercer el derecho de separación por quien no está de acuerdo. Por eso hacía el preámbulo, porque claro, si nosotros partimos de que no es tan importante, que finalmente son variables menores, que estemos sujetos a la jurisdicción ordinaria o a un arbitraje estatutario, y no lo consideramos importante, entonces tampoco vamos a considerar importante el cambio, y por lo tanto tampoco vamos a considerar que amerita eventualmente la separación. Pero si concebimos la cláusula de solución de controversias en su real dimensión, el pacto, el consentimiento, que es un poco el título de nuestro artículo, el consentimiento como piedra angular del arbitraje, y ese consentimiento no se dio de inicio, sino que se introduce como un cambio sobrevenido para la vida ordinaria de la sociedad, en mi humilde opinión, yo creo que sí ameritaría por lo menos la posibilidad de que quien no se sienta cómodo con ese sistema de solución de controversias, que lo puede haber, pues a veces creemos que alguien que no quiere arbitraje está loco, o que no está bien. No, como les estoy diciendo, hay muchas razones por las cuales en casos concretos alguien puede no querer pactar el arbitraje. Y por eso debería tener la posibilidad de separarse, como sucede en otros supuestos de cambios pues, estructurales en la sociedad. Gracias. Correcto. Rafael, por favor, la respuesta a la primera pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Bueno, en primer lugar, antes que nada, quisiera felicitar a Pepe Tam, mi gran amigo, por su interesantísimo artículo, en el que, a través de una lectura de un tema tan específico como resulta ser esto del arbitraje estatutario, se coloca sobre la mesa diversas preguntas o cuestionamientos claves en torno a ello, ¿no? Y que demuestran una vez más cómo en el mundo legal, por lo general no todo es blanco o negro, ¿no? Sino que por más que el legislador busca con su trabajo reducir los conflictos entre las partes, implementando fórmulas jurídicas puras, siempre va a subsistir situaciones que no son del todo cubiertas, ¿no? O resueltas por la propia normatividad. Aquí justamente estamos frente a un caso en el que de la redacción de un artículo que regula el empleo y alcance de las cláusulas del arbitraje estatutario congrega una serie de dudas o cuestionamientos sobre temas que al parecer pasaron, digamos, por agua tibia o desapercibidas en su momento por el legislador. En este punto me refiero fundamentalmente a lo que Pepe comenta, si es que debería haberse previsto, ya sea en la ley de las sociedades o en el anteproyecto de ley, esta necesidad de implementar el derecho de separación de los socios frente a un cambio estatutario en el cual se involucre la implementación de la cláusula arbitral frente a los socios de
una sociedad, ¿no? Respecto a ello, y desde mi punto de vista, considero, al igual que Pepe, que sí sería positivo preverlo, ¿no? Pues de esta manera se le estaría dando su lugar y respetando a un elemento tan propio y característico del arbitraje como es el consentimiento, ¿no? Sobre este punto, creo que debemos recordar que la regla establecida no solo por la doctrina, sino por la propia ley, es que el sometimiento del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos parte del consentimiento o acuerdo de las partes. Tomando en cuenta ello y con la finalidad de generar un mejor engranaje, un entendimiento pacífico entre la norma arbitral y la ley general de sociedades, creo que vería yo con buenos ojos que se estableciera esta modificatoria en esta última norma, incorporando este derecho de separación de sociedad a favor de todo accionista que estuviese en desacuerdo en incorporar dentro del estatuto una cláusula arbitral como mecanismo de resolución de conflictos. No obstante, ello queda claro que actualmente la fórmula legal establecida tanto en la Ley General de Arbitraje como en la Ley General de Sociedades ya cubre esta situación, ¿no? Digamos, a nivel de la Ley General de Sociedades te permite o permite a los socios incluir en el estatuto como una causal de separación justamente esta situación. O sea, no está de todo cerrada la posibilidad de que los propios socios desde un primer momento puedan establecer esto como una causal de separación de la sociedad, ¿no? Y en segundo lugar, desde la otra perspectiva, ¿qué sucede, ¿no? Con los socios que están en desacuerdo? Bueno, la ley también lo dice. La ley no hace ningún tipo de distinción en cuanto al sujeto. Nos dice que el arbitraje estatutario va a ser reconocido y va a ser, digamos, sometido a, entre otros, los socios, accionistas, representantes, administradores, funcionarios, etc. Y cuando habla de socios no te dice, o no hace una distinción, qué tipo de socio es. ¿Es el socio tipo A, tipo B? ¿Si es el socio mayoritario o minoritario? ¿Si es el socio signatario o no signatario? ¿Si es el socio que estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo? Te habla socio. Y por tanto, donde la ley no hace ninguna distinción, no hay por qué hacerla nosotros. Se entiende de que esto ya está totalmente cubierto. Pero nuevamente, digamos, con la finalidad de engranar el sistema, la Ley General de Sociedades con el sistema arbitral y darle esa fuerza, ¿no? Ese componente que bien comenta Pepe, del consentimiento como piedra angular del arbitraje, sí, yo comparto con él que debería ser previsto una modificatoria en ese sentido, ¿no? Conforme, nos queda tiempo para una segunda pregunta. En el artículo de investigación, los autores mencionan que el artículo 59 del anteproyecto de Ley General de Sociedades establece que el convenio arbitral estatutario alcanzará controversias que versen sobre materias relacionadas con las correspondientes actividades de la sociedad, haciendo que la regulación extienda el ámbito de aplicación del convenio arbitral a límites poco precisos. La pregunta es, ¿cuáles serían los problemas que causaría a nivel arbitral la entrada en vigencia de esta norma un poco ambigua? Tienen 3 minutos cada uno. Vamos, José. Gracias, Silvia. A ver, breve. Una norma legal claramente tiene que solucionar problemas y no crearlos, ¿no es cierto? Claramente. Y esta norma del anteproyecto me queda claro que es fuente de problemas más que de soluciones. Ya el artículo, como está, tiene cuestiones discutibles, ¿no? Porque, como bien mencionaba Rafa, claro, es evidente que la cláusula estatutaria alcanza a los socios, es evidente. Está el consentimiento con la variable que hemos visto en la pregunta anterior. Incluso podríamos, ya, directores y gerente general, órganos de funcionamiento de la sociedad. Ok, debemos presumir que conocen el estatuto y que por lo tanto al momento de ejercer sus funciones, bueno, se someten al arbitraje estatutario. Pero ya si nos vamos al resto de personajes que menciona el artículo, estamos hablando de gerentes, cualquier gerente, representantes, apoderados, creo que termina diciendo el artículo. Un apoderado está sometido a la cláusula arbitral estatutaria, supuestamente. La pregunta es, ese apoderado, digamos, cuando fue contratado, porque finalmente la relación de ese apoderado puede ser absolutamente laboral y ni eso, de repente simplemente civil, es un apoderado, de repente ni trabaja en la sociedad, es alguien que se le dio una representación. Esta persona es consciente de que está sometiéndose a una cláusula arbitral estatutaria, ya eso es un poco más complicado, ¿no es cierto? Ya entramos en una zona un poco difícil
justamente sobre el consentimiento. Esa persona podría válidamente decir, oye, a mí no me pueden oponer ese convenio arbitral. Yo nunca supe, ni tenía razonable posición de conocer, yo soy un simple apoderado que va y cobra cheques, por ejemplo, o deposita cheques en el banco. Punto. Y además por un monto bajito, ni siquiera tengo un monto alto, ¿no? Entonces, si eso ya es problemático, ahora el anteproyecto le suma un problema más, que dice, reza que además será arbitrable, digamos, cualquier tema que verse sobre materias relacionadas a las actividades de la sociedad. Más impreciso, imposible, ¿no es cierto? O sea, es decir, un vendedor, alguien que viene y vende, quizás es una referencia un poco antigua, pero vende tinta de impresora a la sociedad. Es un proveedor regular de la sociedad respecto de bienes de uso diario, cartuchos de tinta de impresora. ¿Podríamos querer someterlo a un arbitraje? ¿Por qué? Porque la norma esta del anteproyecto dice que es cualquier materia relacionada a las actividades de la sociedad. Y yo podría decir que sí, parte de la actividad de la sociedad pues es comprar cartuchos de tinta impresora para cumplir justamente con su objeto social. O pensemos en cualquier ejemplo que se nos pueda ocurrir sobre la actividad de la sociedad, donde podamos querer atraer justamente lo que no se quiere, personas que no han dado su consentimiento. Que claro, podrán salir libradas seguramente, ¿no es cierto? Como mencionaba Mario hace un momento, en los casos que mencionaba Mario, podrán salir librados vía anulación, vía un amparo, dependiendo de la situación específica. Pero por eso digo, ¿por qué una norma del anteproyecto genera o puede generar tal disfuncionalidad? Como digo, creo que ya, y con esto termino, Silvia, perdón, la norma creo que ya como estaba puede generar algunas dudas sobre el consentimiento involucrado de todas las personas que se mencionan pertenecientes a la sociedad, y esta colita adicional que le pone el anteproyecto pues sería, creo que madre de varios problemas. Gracias. Muchas gracias, José. ¿Tu respuesta, Rafael, por favor? Sí, acá en este punto yo sí, a diferencia de Pepe, no veo gran problema, ¿no? Porque la ley establece la necesidad y la persistencia de dos componentes, y no solamente de uno, para que aplique la cláusula arbitral, ¿no? Vamos a tener presente, por ejemplo, que el convenio arbitral requiere como primer componente que las partes, ambas, sean necesariamente vinculados a la sociedad, ¿no? A nivel estatutario. Estamos hablando de socios, accionistas, directores, administradores, representantes o funcionarios, ¿no? El segundo componente está más vinculado a los hechos controvertidos o génesis de esto para ser llevados al arbitraje, ¿no? Entonces, lo que el anteproyecto hace no es ampliar la imposición del arbitraje a entes extraños, a personas extrañas de la sociedad, sino lo que hace es establecer o incorporar una situación adicional en que de generarse una controversia entre la sociedad, los actores, los demás actores, o entre estos últimos, sea el arbitraje el mecanismo eficiente para solucionar sus controversias, ¿no? Es decir, lo que estaría haciendo este proyecto más bien sería aclarar los alcances del convenio arbitral en el sentido de precisar cuáles son las materias que pueden ser atendidas a través del arbitraje, ¿no? Evidenciando, por ejemplo, que esta vía de resolución de conflictos no solamente se encuentra enfocada, limitada, reservada a actos o actuaciones al interior de la sociedad, sino más bien incluso pueden aplicarse actuaciones externas en la medida de que ésta sea realizada justamente por aquellos individuos expresamente señalados en la ley, y no otros. Cerrando este tema, y me voy un poquito más porque Pepe también habló sobre los componentes y a las personas que les aplica el arbitraje, ahí veo yo un problema serio, y quería compartirlo con Pepe y saber su posición, porque leyendo esta cláusula, la cláusula sexta, creo, complementaria de la ley de arbitraje, habla de quiénes son estas personas que están sometidas al arbitraje. Y dentro de ellas, ¿no?, nos dice que son los gerentes, efectivamente representantes leales, socios, administradores y funcionarios, ¿no? Me queda clarísimo, en el caso de socios, son accionistas, son dueños del patrimonio, tienen derechos, obligaciones frente a la sociedad. Tenemos a los directores, que son los miembros del máximo órgano de representación de la sociedad, totalmente definido en la Ley General de Sociedades, no hay ningún problema. Los representantes, el gerente general y los administradores, que son su sinónimo para algunos tipos societarios, también están bien definidos. Pero me pregunto, ¿quiénes son los funcionarios? Porque habla de funcionarios. Aquí yo creo que hay un problema muy serio en la forma como está redactada la norma. Funcionarios, ¿sabes? ¿Qué debo entender?
que una, por ejemplo, secretaria que le doy una función específica en la sociedad para desarrollar diariamente, estaría supuestamente comprendida dentro de los alcances de la cláusula arbitral? O sea, puedo llegar a esos extremos, ¿no? Ahí yo sí veo un tema puntual que debería ser materia de una revisión por parte de nuestro legislador. Muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias a todos los panelistas del día de hoy. Finalmente, doy el uso de la palabra a la doctora Rosa Bueno del Ercari, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experta en Derecho de la Competencia, Cumplimiento Corporativo y Arbitraje, quien brindará unas palabras de cierre del presente evento. Adelante, doctora Bueno. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer especialmente a Alonso por la invitación, que me ha permitido escuchar este panel tan interesante. Bueno, felicitar al estudio Torres y Torres Lara, porque como lo dijo Pepe Tan, mantener por 35 años un esfuerzo editorial como el que ustedes vienen haciendo realmente es encomiable y es un ejemplo importante, porque es siempre bueno discutir sobre los temas, y en el tema de arbitraje es especialmente relevante por lo que significa en el Perú. Yo creo que hoy día todos estamos de acuerdo en que el arbitraje es una herramienta muy importante. En el año 2019, en la última CADE presencial, me invitaron a hacer una exposición sobre arbitraje y estuve un poco revisando cifras, ¿no? Y si bien el sistema legal peruano referido a lo que es el tema de la justicia común, ¿no es cierto?, está un poco colapsado porque es una reforma que tenemos pendiente y que creo que ya se necesita más que nunca acometerla. Revisaba que en el Doing Business del 2019, ya no sé cómo estarán estas cifras después de la pandemia y de todas las vicisitudes que le ha ocurrido a nuestro querido país, el Perú estaba en el puesto 70 en el Doing Business en lo que era cumplimiento de contratos y solución de controversias. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿qué mide este indicador del Doing Business? Y empiezo a leer y claro, una de las cosas que leí este indicador era el arbitraje, ¿no? Hacía un análisis de qué tan desarrollado tenían estos países la resolución alternativa de conflictos, si contaban con juzgados especializados, etc. Y estábamos en el puesto 70 de 190 países, casi en el tercio. Uno de los mejores desempeños que tenía Perú en el Doing Business, y eso es importante, tenemos que decir que se debe al arbitraje. Y en esa misma oportunidad me tocó hacer y ver una agenda de lo que es lo que proponíamos para el arbitraje en los años siguientes. Y el primer tema que tocamos es algo que tiene que ver mucho con la conversación de hoy día, que era la difusión del arbitraje. Porque si bien el arbitraje es una herramienta muy difundida, no se conoce y no se conocen los diversos arbitrajes. Y eso ha generado que, por ejemplo, terminemos solucionando pues algunos temas con arbitrajes que no eran necesariamente las herramientas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, teníamos arbitrajes con el Estado y teníamos arbitrajes ad hoc para arbitrajes con el Estado. Y eso realmente iba contra la propia racionalidad del Estado, donde para comprar lápices y alfileres decide con 3 propuestas y si es un monto mayor hace todo un procedimiento, y eso generó algunos problemas que se dieron en el arbitraje, pero lo importante era hacer una discusión como la que tenemos hoy día. Alguien mencionaba en el segundo panel, creo yo, acerca de los arbitrajes de menor cuantía. Tampoco puedes poner en un arbitraje de muy poca cuantía, pues un tribunal arbitral con 3 árbitros y con los costos que esto implica. Nos decían que había también un proceso que legalmente existía, pero la Cámara de Comercio, por ejemplo, también un esfuerzo y puso el arbitraje acelerado. Cuantía más baja de $50.000, un costo total, un árbitro. 4 meses en los casos que se pudieron hacer. El Estado nunca quiso entrar al arbitraje acelerado. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si esto es lo más eficiente para el Estado, pero una cantidad increíble de respuestas para oponerse a esto. Entonces es importante para que esta herramienta siga creciendo y siga
fortaleciéndose, que sepamos cuándo utilizar un arbitraje, porque el estar de moda también puede ser un problema. Y eso lo decía José finalmente al referirse, hay casos en que la gente, las personas, los clientes, no quieren un arbitraje, no les interesa seguir un arbitraje. Entonces, nuevamente, con lo que terminó esta mesa, el consentimiento es muy importante, y algunos de los problemas que pueden haber con el arbitraje, con el Estado, es ese, que el consentimiento ahí, bueno, se puede decir, si yo contrato con el Estado, sé que voy a un arbitraje, y si no quiero ir al arbitraje, no contrato. Sí, puede ser, pero hay que tener mucho cuidado, porque uno de los grandes pilares del arbitraje era el consentimiento, la flexibilidad, la voluntad de las partes en las reglas que quieren poner en su arbitraje, ¿no? Entonces, esa flexibilidad y esas ventajas del arbitraje no necesariamente siempre podemos llevarlos en un arbitraje con el Estado. Y ahora tenemos que el Estado cada vez más tiene proyectos y propuestas para seguir regulando sobre el arbitraje, y eso le hace daño a la institución. Y por eso creo que mesas como estas, en las que se han discutido los temas que se han discutido, ayudan a centrar la discusión, y ojalá ayudaran a que el Estado encontrara la fórmula, porque también hemos hablado acá del RNA, es una locura, ¿no? Que para el mayor productor de arbitrajes, por llamarlo de alguna manera, haya, no sé, no recuerdo bien, creo que 70 o 140, pero es increíblemente poca la cantidad de árbitros que hay para poder atender todos estos conflictos. Y eso genera las malas prácticas, porque si no hay más, pues tienes un árbitro que termina siendo nombrado por una entidad del Estado 10 veces, 20 veces, y nosotros sabemos cómo termina esto, ¿no? Empezamos con el árbitro caserito, subimos a la camiseta, y de ahí a llegar a niveles de corrupción no hay mucho trecho. Entonces estas cosas tienen que repensarse. Yo participo en muchas mesas en las que se pone el tema sobre la mesa, y creo que hay que seguir haciendo este esfuerzo de poner las cosas claras y seguir discutiendo. Y otro tema que yo hablaba, el tema de transparencia. Me parece fundamental que los niveles de transparencia y los niveles éticos los tengamos que poner nosotros, ¿no? La integridad, yo siempre he dicho, está más allá de la legalidad, ¿no? La integridad es un estándar mayor, y ese estándar hay que ponerlo todos en nuestra práctica a través de los centros de arbitraje, porque es muy importante mantener ese estándar, porque es lo que hace que el arbitraje sea tan apreciado, por ejemplo, en un doing business, donde nos pone en un clima de negocios, o sea, mejora el clima de negocios, porque las personas que vienen y tienen grandes contratos con el Estado saben que su controversia se va a resolver, y el Estado, quiere o no, y con todas las discusiones que podamos tener, y que si cumple o no cumple, se ejecuta o no, al final del día cumple sus contratos. ¿Por qué? Porque hay laudos con árbitros de gran conocimiento y experiencia en el país, como son Mario y como son José, Rafael, Alonso y muchos de los que están aquí presentes, y eso garantiza que se pueda hacer negocios en Perú, y eso debemos seguir fortaleciéndolo. Y finalmente creo que hay otro tema que tenemos que tener, y es el tema de autorregulación, que debe venir desde las instituciones arbitrales, ¿no? Uno tiene que autorregularse para evitar que nos regulen mal, ¿no? O que venga la sobreregulación. Y creo que todos los centros de arbitraje en el Perú, por lo menos los más importantes, no aquellos que no tienen nombre, como dice Mario, o tienen unos nombres que mejor ni digamos, están haciendo esfuerzos de autorregulación, serios esfuerzos de autorregulación, de depuración de sus listas de árbitros, y ese tema que ha tocado Mario no es menor, porque si uno revisa, a mí me ha tocado dar una miradita, en el Ministerio de Justicia hay más de 100 instituciones o centros arbitrales registrados. ¿Y quién los supervisa? ¿Qué negocios están ocurriendo ahí? Entonces creo que se impone lo que decía en el 2019, y creo hoy día más que nunca, que los centros importantes se junten en una plataforma, se autorregulen, pongan estándares de modo tal que a través de la competencia, no de la regulación, porque finalmente, bueno, si no estamos hablando de gente que no quiere hacer negocios lícitos, ¿no? Las personas, los clientes van a buscar estos centros arbitrales que le den
las garantías que necesitan para seguir haciendo negocios en Perú. Y esto era un poco lo que les quería comentar, que estoy muy agradada de alguna manera con lo que hemos conversado hoy día. Se han presentado temas muy importantes y nada más quería comentarles y que desde los centros de arbitraje y de todos tenemos que partir nosotros asesorando a los clientes cuando somos árbitros, en los centros, porque no es una exageración decir que el arbitraje está bajo ataque. Hay normas proyectos de norma que podrían afectarlo gravemente, darles en la línea de flotación, y estas conversaciones de alto nivel con profesionales son importantes y ayudan mucho a rescatar lo mejor que tiene el arbitraje y de seguir mejorándolo. Y nada más, quería nuevamente felicitar estas 4 mesas y la revista con estos temas tan interesantes. Y nada, hasta una próxima oportunidad y felicitar al estudio por los años y por el esfuerzo editorial que han desplegado. Muchas gracias. Con la intervención de la doctora Rosa Bueno, damos por finalizada la presente mesa redonda. Queremos agradecer especialmente al Centro de Conciliación del Colegio de Abogados de Lima por el apoyo en la coorganización del presente evento. A los panelistas, nuestro agradecimiento por su presentación del día de hoy. Nos despedimos esperando encontrarnos en un próximo evento. Seguimos apostando por nuestro país. Buena salud y hasta pronto. Chao a todos. Chao, gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.